Siempre la música y la fe fueron muy de la mano, me abrazaron desde muy pequeño, pero sí hay un momento en mi vida donde, digo yo, hubo un antes y un después. Un hombre de fe no está exento en algunos momentos de pasar por momentos de crisis. Yo puedo decir que hay un marco antes de Cristo y un marco después de Cristo a partir de ahí. ¿En qué momento Marco compone su primer canto? Empezaron a regar entre las demás comunidades y que todo el mundo los empezó a cantar sin saber de quién eran. Que hay toda una industria musical que va apartándonos de los valores esencialmente cristianos. Implica de tu parte una renuncia, un sacrificio. Del impacto y del peso y la naturalidad del Evangelio por el afán de querer llegar a más personas. Créelo, porque Jesús sí está vivo, es verdad. Fe con Café, el podcast, es una producción de Dox Evangelización. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto estar nuevamente hoy en este 10º episodio de Fe con Café, el podcast. Y hoy tenemos de verdad un invitado de lujo. Tengo el gran honor y el privilegio de recibir a mi gran hermano en Cristo, predicador y cantante Marco López. Un cafecito, Marco. Padre. Bienvenido a este espacio de Fe con Café. Tiene mucho tiempo que tengo la bendición de poder conocerte. Antes de conocerte en persona, he sido evangelizado y tocado por Dios a través de tu música. Bendito Dios. Eres un verdadero instrumento de Dios, presencia de Dios para esta generación que la música ha representado. Os digo, a lo largo de los siglos, siempre la música ha sido un canal de gracia para el encuentro con Dios. Y hoy no es la excepción en estos tiempos en los que a veces la música secular lleva contracorriente, Claro. nos va alejando de Dios. Te encontramos a ti entre un grupo de músicos católicos que hacen la diferencia. Marco, bienvenido a Fe con Café. Contento de visitarte, de estar aquí en tu podcast y pues volver a encontrarnos, porque como bien lo dices, ya pues no tenemos el regalo de conocernos y de haber compartido varias misiones en diferentes momentos. Así que sí, es un regalo, y hablar de música siempre es un regalo, porque pues obviamente soy músico y la música siempre ha sido protagonista tanto en mi experiencia de encuentro con Dios como en el apostolado que se me ha confiado. Así que música y fe de la mano y un buen café, pues ¿qué más, verdad? Hablando de la música y la fe, ¿en qué momento deja alguien como tú que se dedica a este ministerio, deja de cantar de Dios, de cantar sobre Dios, a cantar desde Dios? Porque muchos podemos cantarle a Dios, sencillamente cantar de Dios, hablar de Él, pero ¿en qué momento un músico católico como tú dejas simplemente de hablar de Dios y cantar o hablar desde Dios? Pues en mi caso fue un proceso, porque yo toda la vida estuve involucrado en las cosas de la fe, porque desde chiquito, desde que tengo memoria, siempre fui a la iglesia. Hice mi primera comunión a los 10 años y enseguida me integré al coro de la parroquia. Me integré a un grupo de jóvenes del movimiento de la Renovación Carismática allá en Chile a los 11 años. A los 12 años aprendí a tocar la guitarra, compuse mi primera canción. Siempre la música y la fe fueron muy de la mano, me abrazaron desde muy pequeño, pero sí hay un momento en mi vida donde, digo yo, hubo un antes y un después para mí, que incluso hasta mi manera de cantar y de componer y de hacer música cambió radicalmente, porque tuve un encontronazo con Dios. Yo a los 15 años viví una experiencia difícil. En mi casa mis papás se separan. Nosotros vivíamos una situación económica muy dura en casa, y cuando mi papá se va de casa eso todavía se agrava más, además de todo el quiebre emocional y todo lo que eso implica, tanto para mi mamá, que fue la que se quedó sola con 5 chamacos, y en mi caso yo, que era el segundo, que tuve que dejar de estudiar, que tuve que ponerme a trabajar. Yo llevaba años en la iglesia cantando "No hay Dios tan grande como tú, el amor de Dios es maravilloso, yo tengo un amigo que me ama", y de repente con este panorama digo, y bueno, ¿y dónde está ese amor de Dios tan maravilloso? Entonces yo entré en una crisis de fe muy fuerte entre los 15 y los 17 años. Nunca dejé de ir a la iglesia, nunca dejé de cantar en el coro, pero me volví lo que decía el profeta Isaías: este pueblo me canta con su boca, pero su corazón está lejos de mí.
Y fue tan profunda la crisis y la depresión en la que caí durante ese tiempo, que a los 17 años intenté suicidarme en 2 ocasiones, sin dejar de cantar. O sea, siempre canté en la iglesia. Hace poco me preguntaban, Marco, hablando sobre el ministerio de los sacerdotes, sobre una situación penosa de algunos hermanos sacerdotes que se han quitado la vida, y hablar sobre este fenómeno que un hombre de fe no está exento en algunos momentos de pasar por momentos de crisis, momentos dolorosos como este que estás compartiendo. Sí, no, pues no somos inmunes, al contrario, yo creo que entre más también nos consagramos, nos entregamos a Dios, también el ataque suele ser más duro, y el diablo, que es una realidad para nosotros los creyentes, está ahí tratando de tumbarnos, y pues también está la parte psicológica, la parte humana, que también nos juega en contra si no hacemos un trabajo de un crecimiento integral, ¿no? Tanto a nivel espiritual como personal, como emocional. Entonces, cuando caemos en estas depresiones, es normal que por ahí los que estamos en la fe y no estamos por alguna experiencia concreta tan firmes en la fe en ese momento, podamos también ceder a este tipo de experiencias tan difíciles. Yo puedo decir que Dios tuvo misericordia conmigo porque, creo que fui bastante, no sé si es más cobarde suicidarse o más cobarde decirlo y no hacerlo, pero yo estuve en ese segundo grupo, ¿no? Que estuve así con el cuchillo en la mano, y gracias a Dios siempre hubo alguien que me contuvo, que me detuvo, pero de ahí Dios me rescató, digo yo. Yo tuve una experiencia muy fuerte del amor de Dios por ahí a los 17 años, producto de un seminario de vida en el Espíritu que nos fueron a dar a la capilla donde yo participaba. Esa experiencia fue para mí muy trascendental. Yo ahí tuve una experiencia, un encuentro con Dios de esos que dividen la historia en un antes y en un después. Yo puedo decir que hay un marco antes de Cristo y un marco después de Cristo a partir de ahí. Nunca he sido muy amigo de hablar de un Dios de sucesos. Creo más en la experiencia del proceso, de que pues vivimos un proceso de conversión que todavía continúa, porque pues no paramos, ¿verdad? Es importante que digas eso, porque a menudo se tiene la idea de que hay un momento en tu vida en el que yo fui a un retiro y dice uno, voy a contar el testimonio de mi conversión. Momento, usted todavía no se ha convertido, usted está en conversión continua. Es que eso, yo creo que a lo que iba yo es que hay sucesos que detonan un proceso, ¿va? Ese fue el mío, fue como ese momento en que tuve por primera vez después de mucho tiempo, caí de rodillas delante de Dios y lloré y le reclamé y expuse también toda la frustración que llevaba por dentro, tantas cosas que vivía en ese momento como hijo, como creyente, como todo, pues de no ver en mi casa una realidad en donde sintiera que Dios hubiera hecho algo, ¿no? Y aprendí en ese proceso también que Dios prefiere 1000 veces las quejas verdaderas antes que las alabanzas falsas. A mí me ha funcionado mucho porque vivo alabando a Dios, pero eso no me quita que de vez en cuando me echo mi round con Dios. Yo digo, ese suceso detonó un proceso en mi vida que no acaba, que como bien dices tú, es un constante estar convirtiéndose, porque a lo largo yo ya llevo de ese momento para ahora, llevo 34 años dedicado a tiempo completo a evangelizar, y he vivido varias crisis en el camino y he pasado por momentos oscuros también, y he tenido ganas de tirar la toalla varias veces. Es decir, no somos inmunes, creo que es parte de nuestra naturaleza humana, y lo lindo es que Dios en todo eso nos ama así, nos usa así, confía en nosotros así, y es maravilloso porque pues finalmente ahí uno ve que es gracia de Dios todo esto, ¿no? Y me encanta que nos abras el corazón. El domingo pasado que escuchábamos en el Domingo de la Misericordia a un Jesús que muestra sus heridas, que muestra sus llagas. Yo compartía con la comunidad y le decía, nosotros somos muy dados a querer ocultar nuestras heridas, queremos ocultar las cicatrices de nuestra historia y de nuestro pasado, y las heridas para Cristo son su trofeo, es decir, estas son mis llagas, no las escondo, no las guardo. También el cristiano, como ahora tú, es hermoso poder ver cómo una persona que está en el camino del Señor no es inmune, lleva por sus propias luchas, lleva sus heridas, las heridas de batalla, y que tú nos abras el corazón va a ser de gran motivación, porque a menudo el católico tiene la idea de que el hombre que tiene su encuentro con Dios o que se pone en camino con Dios
todo va a ser maravilloso. El evangelio de hoy mismo, hoy de los discípulos de Maús, son dos que regresan frustrados de una experiencia que al parecer de ellos hasta ese momento no fructificó, que fue una derrota, que les han matado a su Cristo, y regresan todos cabizbajos y tristes. A menudo hoy encontramos católicos que también piensan que en la iglesia todo va a ser bonito, que el camino con Cristo todo va a ser exitoso humanamente hablando, y a veces hay que experimentar esta especie como de fracasos humanos, y ahí está Cristo. ¿Consideras que de las dos manos, la mano derecha e izquierda con la que a veces se habla de que actúa Dios, a veces Dios nos atrae con su mano derecha, con su ternura, su misericordia, con una experiencia emocionante, una experiencia digamos tierna? A veces usa su mano izquierda, el momento del dolor, de la aflicción, una prueba. ¿Consideras que fue en un momento de dolor, un momento oscuro en el que Dios marca tu vida y te manifiesta que no solamente tienes un talento para cantar, sino que detrás del talento hay una verdadera vocación, hay una misión a lo que Dios te llama? Sí, definitivamente fue la mano izquierda. Está bonita esa reflexión. Porque además, mira, en mi caso yo pasa lo siguiente. Yo siempre fui músico, pero nunca en mi adolescencia, nunca tomé la música en serio, nunca la consideré ni siquiera para un proyecto de vida. Yo tenía otros planes, tenía otros sueños, y siempre consideré la música como un don ordinariamente barato. Es como la manera en que puedo resumir el sentimiento. Quizás porque estaba muy influenciado con el entorno donde yo vivía. Mi papá es músico, pero nunca se dedicó a la música, entonces como que tenía cierta frustración con eso y me la transmitía, ¿no? Al decirme, te vas a morir de hambre como músico, eso no es para tomarse una vida en serio, de eso no se puede vivir. Entonces como que en esa etapa yo nunca la música la consideré en serio, pero cuando tengo mi encuentro con Dios, algo que sucede así como de una manera muy sorprendente, en que casi al mismo momento que tengo toda esta experiencia de encontronazo con Jesús, un sacerdote que en ese momento era el asesor del Movimiento de la Renovación en Valparaíso, la ciudad, la diócesis de donde soy, estaba convocando a un grupo de jóvenes de diferentes comunidades de la diócesis para formar un ministerio de evangelización callejera. Él quería sacar a Dios a las calles, quería que lo que hacíamos en el templo lo lleváramos al centro de la ciudad. Entonces me involucró a mí, sin a él saber en lo que yo, en el momento que estaba viviendo, me invitó. Y yo, sin saber en lo que me estaba involucrando, debo decir que fue una experiencia fundante para mí, porque fueron 3 años de cantar en las calles, primero en mi ciudad, en Valparaíso, y luego en una ciudad que está muy pegadita, que es Viña del Mar, que es muy conocida por lo del festival, pero luego esa experiencia misionera en la calle fue tan poderosa, dio tanto fruto, que nos empezaron a llevar por todo el país. Entonces, sin que yo lo considerara, empecé a evangelizar. Pero esos 3 años que duró esa experiencia misionera y callejera, para mí fueron, te digo, fundante, porque fue el momento en que Dios también realizó una metanoia en mí en cuanto a la música, ¿no? Es decir, un cambio de mentalidad, un cambio de chip, porque yo empecé a ser testigo de muchas conversiones, de muchas sanaciones y de lo que sucedía cuando cantaba. Entonces fue como en algún momento sentir que esto que antes para mí era como un don ordinariamente barato, hoy día se estaba convirtiendo en un arma poderosa que Dios estaba poniendo en mis manos. Y claro, hubo muchas experiencias además que me llevaron a un punto de decir: Dios, cuando tenga 30, 40, 50 los años de vida que me quieras dar, quiero hacer esto, no quiero hacer otra cosa. Fue como descubrir, este es mi lugar, de aquí soy, para esto nací, para esto estoy aquí, en este momento de la historia de la iglesia y de mi historia personal. Y Dios ha sido fiel, porque yo no le pedí grabar discos. Estoy hablándote de una época en la prehistoria de la música católica, nuestra en Chile al menos, donde no había nadie haciendo nada de esto. Católico no. No, entonces yo no le pedí grabar discos, no le pedí salir de mi país, no le pedí hacer conciertos, simplemente le dije: si esta experiencia de que al cantar de ti, al hablar de ti, hace que alguien decida no quitarse la vida, que alguien tenga un encuentro contigo, pues úsame lo que quieras, como sea, donde quieras, pero úsame.
Y Dios fue fiel con esa. Cuando yo era seminarista, recuerdo, incluso antes de que entrara al seminario, era muy difícil poder encontrar música católica. Aquí en México comenzábamos con unos cantantes como Fernando y Marichel Curecín. Se escuchaba, por ejemplo, de Argentina al padre Lucas Casaert, de la Renovación. Era muy difícil. O tenías los cantos litúrgicos de la Eucaristía y empezaba la influencia carismática protestante a tener algunos cantos que todavía hoy muchos piensan que son católicos y que son cantos que heredamos del mundo evangélico, ¿no? Así es. Y entonces de repente, ¿cómo entra Marco López? Porque pues, muchos cantábamos cantos, ni siquiera sabíamos si eran católicos o evangélicos. ¿En qué momento Marco compone su primer canto y que diga, wow, esto es? Porque yo he intentado en algunas veces componer y una que otra cosa por ahí media arrumbada en una libreta he sacado. Pero ¿en qué momento Marco compone su primer canto y que empieza a convertirse en un canto de edificación y de bendición para otros? A mí la composición se me dio casi de manera natural, porque aprendí a tocar la guitarra y a los meses compuse mi primera canción. Horrible, muy fea canción. Y de hecho creo que descompuse muchas antes de componer una buena, porque yo creo que hasta en eso Dios me cambió hasta mi manera de componer, digo, porque todos los cantos que yo hacía al principio eran de cualquier cosa, menos de edificaciones. Me acuerdo unos cantos que se llamaban Desierto, Pecado sin Perdón, Oscuridad. Pero es que era un reflejo de lo que en ese momento había en mi corazón, porque yo siempre le digo a los músicos, le digo cuando me toca hablar de la composición, le digo, en el canto se queda un pedacito de la historia de uno. En lo que tú compones hay un pedazo de tu corazón que ahí se queda. Hay una historia detrás de eso. Y esa historia está acompañada con la verdad que estás viviendo. Si hay Dios, va a haber mucho Dios en el canto, pero si no hay Dios, va a haber mucho de ti y mucho de lo que te está atormentando sin Dios, ¿no? Entonces pasa eso. Yo creo que por ahí, después de mi encuentro personal con Jesús, cambió radicalmente mi manera de componer. Y yo soy testigo de lo que dice la palabra de Dios, que los carismas se confirman en la comunidad. Porque yo esos cantos que empecé a componer, los empecé a cantar en mi comunidad, en mi grupo de oración. Y después en la misa, los que eran como adecuados para eso. Y de repente esos cantos, sin que yo hiciera más que cantarlo en mi comunidad, los empezaron a cantar en toda la diócesis. Fueron bien recibidos. Y fueron muy bien recibidos y empezaron a ser parte. Y lo que sucede fue que cuando acontece esto de la evangelización callejera, la gente de la diócesis de Valparaíso, especialmente el equipo de coordinación de la renovación carismática, al que yo les debo prácticamente esta visión que yo no tenía, fueron los que me dijeron, hay que grabar un cassette. Cassette todavía en ese entonces, ¿verdad? Hay que grabar un cassette con tus cantos, me decían. Y recuerdo que ellos hicieron colecta entre los grupos de oración, reunieron gente que donó y todo, porque en ese entonces, hoy en día no es tan difícil grabar una producción musical, pero en ese entonces, 30 años atrás, eso era una locura, era impensable. Porque hoy hay muchos instrumentos digitales y muchas formas de edición. Pero en ese entonces tenías que buscar un músico para cada instrumento. Y si no tenías el presupuesto elevadísimo que había que tener para eso, era imposible. Y yo pude grabar mi primer cassette, lo lancé en un Congreso Nacional de la Renovación en Chile. El año 94 fue que grabé mi primer cassette. Y fueron todos los cantos que yo cantaba en el grupo oración y en mi capilla. O sea, eran esos cantos los que yo había compartido en el grupo y que se empezaron a regar entre las demás comunidades y que todo el mundo los empezó a cantar sin saber de quién eran. Entonces, yo recuerdo que cuando yo presenté ese cassette en un congreso nacional del Movimiento de la Renovación, todo el mundo ya se sabía esos cantos y hasta ahí todo el mundo supo, él es el que los compuso. ¿Qué se siente cuando de repente tú compones algo y escuchas que otras personas que no eres tú lo están cantando? Es bonito, la verdad. Yo no voy a decir que no, porque tampoco quiero pecar de falsa humildad. Sí siente uno bonito, pues. Una satisfacción. Sí, hay una sana satisfacción de saber que lo que estás haciendo está dando frutos, está generando alabanza, experiencia, presencia de Dios en diferentes comunidades. Es bonito porque hasta el día de hoy me pasa que voy a veces a lugares que no he visitado nunca. Y llego a una comunidad. A veces me ha tocado por estos mismos viajes que hago siempre, me ha tocado de repente quedarme una noche en una ciudad donde no voy a cantar, pero tengo que estar todo el día antes de mi siguiente vuelo, no sé. Entonces me busco un templo, me voy a misa
Ahí me meto, me escurro como un ferigrés más y el coro está cantando 1, 2 cantos míos y yo pues no, tampoco me paro para decir, soy yo el que la compuse, pero yo sí siento alegría, siento gratitud de que Dios me use, porque al fin y al cabo son los frutos. Yo creo que nosotros los músicos católicos debíamos cambiar el lenguaje. Tú hablabas a propósito de los de Maús, del aparente fracaso de la cruz. Para nosotros no se trata de hacer esta comparación entre el éxito y el fracaso. Yo creo que para nosotros el lenguaje, más que hablar de éxito, es hablar de frutos. Creo que los frutos son los éxitos personales que uno acumula para la gloria de Dios y que uno dice, wow, bendito Dios, porque está dando fruto lo que uno está haciendo, ¿verdad? Comentabas que se siente emocionante, me imagino que así ha de ser cuando llegas a un lugar, a un congreso, a un foro, incluso a una asamblea de oración y de pronto están cantando una canción que tú compusiste. Y a veces en el mundo de la espiritualidad católica tenemos ciertos tabúes sobre lo que consideramos a veces que es pecado. Y creemos que sentirnos orgullosos de algo a veces es pecado, que no podemos decir, siento bonito. Cuando alguien a un sacerdote te dicen, padre, me gustó su misa, padre, qué bonito predicó, o en tu caso, qué bonito cantaste, ¿no? Sino reconocer lo que Dios hace en nosotros. Decía Santa Teresa, la humildad es verdad. Hay una experiencia. Yo al principio, cuando recién empecé a hacer conciertos, que también tuve que aprender a hacerlos, algo que empezó a acompañarme en la experiencia de empezar a viajar y hacer conciertos fue que, por ejemplo, la gente en el evento me pidiera fotos, me pidiera un autógrafo, y yo al principio me incomodaba mucho con eso. Pero yo decía, no, pero ¿por qué me pide autógrafo si la gloria es para Dios, no es para uno? Pero tampoco lo decía de una manera muy agradable, quizás, ¿no? Entonces, como que yo no me daba cuenta. Yo trataba de ser humilde, según yo. ¿Forzada de alguna manera? Sí, pero pues realmente no. Y hasta que un día un sacerdote me dice, oye, ¿y por qué te pones en ese plan? Le digo yo, sí, es que la gloria es para Dios. Me dice, sí, pero el que está cantando eres tú. Y la gente te está viendo a ti. Y ahí la gente agradece que tu canto significó algo en su historia. Entonces no le tengan miedo ni al... O sea, ponle un Dios te bendiga. Yo lo que pongo hoy en día es Jesús está vivo, que es como el canto que siempre ha acompañado mucho. Y Marco López, ya, y no me niego. Y ya he aprendido como a entender lo que decía Santa Teresa. La humildad es verdad. Es como reconocer, para esto soy bueno, para esto no. Este fruto que está dando la iglesia también tiene que ver con el sí que uno dio y esto no. Y no hay ningún problema en eso, porque finalmente es parte también de la historia que va acompañando a la iglesia. O sea, la iglesia está formada por nosotros y nosotros tenemos una historia que compartir y que contar, y ha sido la sangre de muchos mártires, de muchos valientes los que han ido fundando esto. Han sido otros, sí, ha sido el riesgo que ha corrido un misionero al irse hasta la China, no sé. Es parte de la historia que va construyendo la iglesia y la historia, ¿no? De la fe que compartimos y que abrazamos. Entonces no hay que tenerle como miedo a eso, sin tampoco irse al otro punto. Si al fin y al cabo es como no, siempre los extremos no son buenos. Pues es buscar un sano equilibrio y una santa verdad delante de lo que vivimos, de quienes somos. Entre más nos permitimos conocernos a nosotros mismos, más frutos podemos dar. Recuerdo también otra cosa muy a la mano. Yo durante muchos años batallé mucho con mi tono de voz, porque yo tengo un tono de voz muy agudo. Yo a nivel vocal, el registro mío, yo soy un tenor alto. Para el lenguaje de la gente que no sabe de música, yo canto como mujer realmente, mi tonalidad. Gritón. Sí, no gritón, pero sí chillón. Tengo un tono muy agudo, eso es. Pero yo hubo una etapa donde a mí me causaba problemas porque me hacían hasta bullying por eso, ciertos sectores de mis amistades, ¿no? Entonces yo siempre intentaba como cantar como hombre, como macho recio. Pero eso me tronó la voz. Estuve muy enfermo de la voz muchos años, con principio de nódulo, tuve que congelar, estaba estudiando música, tuve que dejar la carrera postergada un tiempo para arreglar mi voz, hasta que acepté quién era, con el tono que tengo, que a mucha gente le puede gustar y a otra no.
está bien porque pues son estilos, son tipos de voces, son tipos de cantos, pero hay algo que yo hoy en día digo que a mí me trajo como mucha libertad en mi manera de ejercer mi apostolado y mi carisma, es a usted le puede gustar o no como canto, le pueden gustar o no mis canciones, la manera de ministrar, si se quiere decir así. Pero nadie puede decir que soy la copia de alguien más. Soy auténticamente yo. ¿Te puede gustar? No te puede gustar. Pero cuando me escucha a mí. No escucha la copia de algo o de alguien. Ahora que hablabas sobre la humildad, recuerdo mucho al querido siervo de Dios, al padre Emiliano Tardif, que se le caracteriza mucho por esta anécdota del burrito, que a él le gustaba mucho que lo representaran como el burrito que cargó a Cristo el Domingo de Ramos. Y siempre decía, qué tonto sería el burro el Domingo de Ramos si cuando toda la gente aclamaba, él se sentía alabado. Si supiera, él, ¿verdad? Claro, las palmas no son para ti, yo solo soy el burro que lleva al Señor. Y siempre él decía eso. De hecho, allá en la Escuela de República Dominicana en Santo Domingo hay un Jesús montando el burrito. Y él decía, yo soy el burrito que carga a Jesús. Yo no puedo sentir que soy yo. Digo, soy privilegiado porque Dios me ha invitado a cargarlo. Yo lo llevo a los demás. Sí, y también hay una anécdota del que se cuenta que en una ocasión él llenaba estadios cuando predicaba, una gracia que Dios le dio, pero en una ocasión el chofer que lo tenía que sacar a escondidas por la parte de atrás en el estadio, precisamente aquí en Coatzacoalcos, era el encargado, el chofer, de sacarlo porque la gente iba a ir contra el vehículo. Se le olvidó que el señor obispo se había quedado abajo y sale con el padre Emiliano, y cuando salen del estadio se dan cuenta que no iba el obispo, y le dice el padre Emiliano, ¿y dónde está el señor obispo? Se espantó tanto el padre que le dijo, bájese por favor. Se baja el padre Emiliano, baja la secretaria y se regresa el padre, y se queda el padre Emiliano sentado en la banqueta a unas cuadras del estadio, ahí sentado en la calle y mirando a su compañera, la secretaria, le dice, mira María, qué efímera es la fama. Hace un momento todo el estadio nos aclamaba y ahora estamos los dos aquí sentados en la banqueta sin que nadie nos haga caso, ¿no? Así es la fama, decía, ¿no? Tomando por el lado amable que realmente pues es el Señor el que va llevando nuestra vida. Sí. Una pregunta muy interesante que quisiera que nos compartieras en este mundo tan secular que estamos viviendo. ¿Qué significa para Marco López evangelizar en un mundo que va con una corriente que propone antivalores, que va apartándonos de todo lo que huele a Cristo, que hay toda una industria musical que va apartándonos de los valores esencialmente cristianos, que está promoviendo muchas cosas que van incluso en contra del mismo ser humano? ¿Qué importancia tiene evangelizar a través de la música? Mucha, porque como bien dices tú, la música es una herramienta para anunciar lo que sea. Hoy en día en todo encontramos música, en cualquier ambiente la música está ahí, y entonces sí hay que tomarse en serio la música como una herramienta para evangelizar y para ir un poco en contracorriente, ¿no? de toda la tendencia del mundo. Los jóvenes de hoy la tienen. Yo soy papá, tengo dos niñas. La mayor tiene 19 años, está estudiando música, está en un ambiente de artistas y de mucha gente que no cree, y que hoy en día parece tener mucho argumento para gritarle. Es una tontera creer en Dios a esta altura del partido, ¿verdad? Porque quizás nosotros cuando estábamos más pequeños teníamos como la influencia de lo que la iglesia nos decían y no teníamos más de dónde beber. Otras corrientes, otras ideologías, pero hoy en día los chavos están siendo bombardeados por todos lados, y entonces es difícil. Si yo, que soy músico católico consagrado, dedicado a tiempo completo a esto de hace tantos años, lidio con mi hija, porque mi hija, y está bien que se haga las preguntas que se hace, digo, mi hija se cuestiona mucho la fe, a cada rato me dice, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué esta gente tiene que ser como excluida? Digo, nadie está excluyendo, pero hay un discurso detrás que te está convenciendo a ti de que los malos somos los de la iglesia, pero no es así. Entonces, pero me ha servido mucho a mí tener como ese diálogo con mis hijas, porque me ayuda un poco también a descubrir el pensamiento de los jóvenes de hoy, y de que nosotros no podemos, los que evangelizamos, no podemos mudar el mensaje, no podemos negociar la sustancia,
pero sí tenemos que ir buscando las maneras, las formas de hacer siempre de una manera novedosa el evangelio, aunque el evangelio por sí solo es muy novedoso, pero hacer atractivo musicalmente o con las herramientas que la música nos permite, esto sin negociar la sustancia, digo yo, porque creo que también hoy en día hay un peligro muy grande y lo veo en la generación de cantantes que están saliendo actualmente, que hay mucho cantante católico por todos lados, pero que yo miro y siento que se está diciendo muy poco hoy en día. Yo creo que los cantantes que veníamos de más atrás teníamos más sustancia en lo que compartíamos. A lo mejor las letras se hacían muy largas, no sé. Me robaste la pregunta, voy para allá sin interrumpirte mucho, porque era exactamente lo que te iba a preguntar. ¿Cómo hacer para que no se haga un negocio o no descafeinar el evangelio con el afán de poder llegar a más? Porque es lo que le ha pasado a algunos cantantes no católicos, cantantes incluso evangélicos, que sus mismas comunidades los han rechazado porque han notado que con el afán de poder llegar a más, de poder impactar más, han tenido que reducir, descafeinar, aligerar el mensaje del reino. ¿Cómo hacer para que lidiar en esto? No quiero sacrificar nada del impacto y del peso y la naturalidad del evangelio por el afán de querer llegar a más personas. No sería un lucrar querer tener... Se puede volver... yo creo que el diablo es muy astuto. Yo creo que por ahí sabe cómo seducirnos con toda la parafernalia que el mundo nos ofrece hoy en día, las redes sociales. Por ejemplo, el like es tan importante para el mundo de hoy. Un like define a tanta gente. El sentirse o no importante, el sentirse o no escuchado, el sentirse o no tomado en cuenta. Que antes eran los aplausos en un escenario, ahora son los likes en las redes sociales. Pero yo creo que nosotros no podemos negociar eso. Y sí es verdad. Hablábamos hace un tiempo atrás una charla que daba un sacerdote muy amigo en uno de los... Yo organizo un congreso de músicos, le pedía precisamente que nos diera una charla al respecto de esta evangelización en este mundo, en este continente digital que le llamaba el Papa Benedicto. Él hablaba de esta reflexión que a mí me pareció maravillosa. El gran peligro de hoy es que estamos asesinando el verbo. Suena fuerte, pero asesinar el verbo es precisamente descafeinar el evangelio. Es por tratar de llegar a las masas y no sonar tan críticos o tan opositores a lo que el mundo ofrece, tan radicales. Entonces quitemos el lenguaje religioso. El problema es que estamos romantizando mucho las canciones de hoy en día. Esos cantantes que dicen, es que le compongo a Dios, pero no lo menciono. Es que sí, pero es una manera peligrosa de sacar a Dios de la jugada. Porque entonces se puede dedicarle ese canto a Dios, a tu novia, al perro, a quien sea. Exacto. Hoy en día uno escucha cantos que dices, esto puede ser... Puedo cantárselo a Dios, pero también se lo puedo cantar a la chamaca, así, a quien sea. Entonces, no, hay que ser cuidadoso. Yo trato de ser muy cuidadoso de que la gente... Y eso me genera no estar quizás dentro del top de los cantantes más escuchados. No porque los que estén en el top estén pecando de eso, al contrario, vaya, no estoy diciendo eso porque creo que hay gente que está haciendo cosas maravillosas. Pero entre más sustancia y más católicos nos vemos en la manera en que predicamos y cantamos, menos del gusto de la masa somos. Porque el evangelio siempre fue contracorriente. El evangelio siempre ha ido en contra del mundo. Jesús lo decía de una manera muy radical. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos querer... llevarnos tan color de rosa con el mundo. No se puede. Por algo terminó la cruz Jesús en primer lugar, ¿verdad? Entonces, eso es un precio que no sé cuántos hoy en día estamos dispuestos a pagar. A mí, por ejemplo, me preocupa tendencias que hay hoy en día en la música católica que por querer... verse más atractivos, más incluyentes, más modernos, nos estamos inventando más cosas, inclusivos, hoy con el lenguaje inventando cosas como los premiarnos, ese tipo de cosas. Yo digo de repente, bueno, yo respeto a quienes lo hagan y todo, pero yo no le entro al juego porque creo que la cruz nos lleva por otro camino y no es tampoco andar de Grinch en las redes sociales, porque hay gente que incluso
hay gente que ha usado la radicalidad para el like también. Es decir, hay gente que le gusta estar todo el día peleándose, porque no importa que se pelee, lo importante es que estoy creando tráfico en mi plataforma. Critican lo mismo que critican, solo que es lo mismo de uno. O sea, insisto con esta idea, nunca es bueno los excesos, pues, pero yo creo que nosotros al fin y al cabo tenemos que tener voz de profeta. No podemos olvidar que el evangelio se tiene que seguir anunciando, y el evangelio también interpela, el evangelio también denuncia. Entonces es tan bonito los cantos de alabanza, de adoración. Yo lo hago mucho, soy muy eucarístico en la manera de componer últimamente y de dirigir mi apostolado. Pero creo que también tenemos cosas que decir al respecto frente al aborto, frente a las ideologías de género que hoy en día están bombardeando tanto a los chamacos. No podemos quedarnos nomás con gloria y aleluya. Siempre yo le digo a los músicos, recordando a propósito del tiempo de Pascua, cuando Jesús va para el cielo y los ángeles dicen que se quedan mirando al cielo. Hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer aquí. Entonces nosotros sí de repente podemos querer caer en esta tendencia de hagamos tres chozas porque aquí se siente bonito. Pero allá abajo, allá afuera, hay un mundo que necesita de que aquello que te hizo sentir bonito, que le dio sentido a tu vida, también lo haga por otros. Yo creo que no, eso no se puede negociar. El evangelio no es negociable. Y a veces el evangelio implica también ir contra la corriente. No a veces, yo creo que siempre va contra la corriente. Siempre nos invita a ser un signo de contradicción. No estancarnos en nuestra zona de confort. Dos preguntas que van en el mismo sentido. La primera de ellas, ¿qué le dirías a un joven que seguramente habrá jóvenes que nos están viendo en el podcast que son músicos en coros parroquiales, en ministerios? ¿Qué le dirías a un joven que está descubriendo sus talentos y sus carismas, pero tienen miedo de entregarle su carisma a Dios? ¿Vale la pena que esta música, que al mismo tiempo son buenos muchachos católicos que aman a Cristo y que tienen también este don, este carisma que Dios les ha dado, y tienen miedo de entregárselo a Cristo? ¿Qué les dirías especialmente a ellos? Lo primero que les diría es que vale la vida, entregarle la vida a Jesús. Ahora, siempre es un reto, es una aventura. Yo la verdad es que lo que puedo pecar de muchas cosas, pero de aburrimiento jamás. Siempre, con Dios siempre la vida es toda una aventura, y a veces se viven momentos de colores y otras de blanco y negro, pero aún ahí siempre uno encuentra cuando la vida tiene un propósito. Wow. Entonces, y yo creo que si Jesús y el Señor nos dio la vida con un propósito, abrazar ese propósito siempre nos va a ayudar a encontrar la felicidad, la plenitud, la santidad y tantas cosas más. Así que yo en ese sentido le diría que si tienen miedo a eso, no le tengan miedo, porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios te quiere feliz. Y si la felicidad tuya está en cantarle a Él, pues, ¿qué más? Yo soy un hombre feliz. A mí me preguntan por qué le canto a Dios. Soy feliz haciéndolo. Si no fuera feliz, y fíjate que esto es difícil, no es tan fácil, pero yo nunca me quedo con el discurso de que es sacrificado, se viaja mucho, que es está muy mucho socorrido, tiempo, el católico quejumbroso que quiere apantallar a los demás diciendo, esos católicos a los que digo que les encanta cuando alguien se acerca a la iglesia mencionarle, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para lo con esa solemnidad, como queriendo desencantar al otro de querer acercarse al Señor, ¿no? Es que sí hay, pero es que las pruebas son parte de la vida. Pero lo que yo digo siempre es, sí es sacrificado, pero que todo en la vida, cualquier proyecto de vida que tú abraces, implica de tu parte una renuncia, un sacrificio. Lo importante es que estés donde tienes que estar, que estés haciendo lo que debes hacer en la vida. Si eso que tienes que hacer es cantar y evangelizar, no tengan miedo. Pero a la vez también algo que sí debo decirte es que no es una carrera artística, es misión. Porque a veces los músicos pensamos que es como una cuestión de escalar. Es decir, primero canto misa, luego me hago un ministerio de música, luego me hago solista, grabo y viajo. Como los músicos seculares, ¿no? No es así, no es así. La iglesia no es la Televisa pastoral, ¿no? Entonces, creo que estamos para servir. Y a algunos de nosotros Dios nos llamará a tiempo completo a la misión, a otros nos invitará a cantar el domingo en misa, que es el escenario
por excelencia donde un músico católico puede cantar. No hay nada más sublime que cantar una Santa Eucaristía. A otros, a lo mejor no podrán dedicarse a tiempo completo a cantar porque tienen otro proyecto, porque tienen una realidad en su país o en su ciudad o en su comunidad que no los deja, pero eso no te hace menos o menos heroico el que cantes un domingo en misa, al contrario. Pero es ir como descubriendo cuál es tu lugar dentro de todo este plan de salvación que Dios tiene, cuál es el lugar. Yo tengo amigos cantantes que no están dedicados a tiempo completo y aún así tienen sus discos, viajan de vez en cuando, pero tienen otra realidad. Hay países donde uno, por ejemplo, México es un país que propicia el que alguien como yo pueda dedicarse a tiempo completo a esto, porque México es un país con mucha misión, constantemente se están organizando mil cosas y mientras uno haga las cosas bien y pueda estar en comunión con la iglesia, siempre como que la agenda está bastante nutrida. Pero hay otros países donde no se puede. Yo, por ejemplo, si yo me decidiera regresar a mi país, a Chile, la decisión de volver a Chile tendría que ir de la mano con la decisión de buscarme un trabajo en algo más, porque Chile tiene otra realidad a nivel de iglesia. La fe católica no es tan protagonista como lo es aquí en México, por ejemplo. En la cultura chilena es otro el ambiente, no es fácil. Y yo casi todos mis amigos cantantes chilenos que están en Chile heroicamente haciendo una labor pastoral, todos hacen algo más, la mayoría, por no decirlo que todos. Entonces es encontrar tu lugar y no tenerle miedo, porque Dios, si te está llamando a esto, es porque también te va a dar la herramienta y la gracia para que lo hagas y darle a Dios lo mejor también. Formarse, prepararse para darle lo mejor. Marco López, misionero y cantautor chileno católico. ¿Cuántos años ya en el ministerio? 34 voy a cumplir ahora. Precisamente estamos, no sé, en abril, en el mes de abril, 28 de abril, es que cumplo 34 años dedicado a tiempo completo a evangelizar. ¿Y qué le diría el Marco López de ahora, con toda la experiencia de estos años, al Marco López que componía su primer canto? Le diría, vas por buen camino. Eso es lo tuyo, no te arrepientas. Y se lo diría también. Y créelo, porque Jesús sí está vivo, es verdad. Por último, Jesús está vivo. ¿Qué ha representado este canto en tu vida y en tu ministerio? ¿O hay algún canto particularmente que haya marcado tu trayectoria, tu ministerio? Yo creo que a nivel de ministerio, Jesús está vivo. También ha habido un antes y un después para Abrió mi las vida. puertas también en muchos lugares. Sí, y mira, me pasa con Jesús está vivo que yo lo compuse un 12 de mayo del 2008 en la ciudad de Colón, en Panamá, en un congreso mariano donde me invitaron a participar, en medio de una crisis pastoral muy fuerte que yo estaba viviendo. Llevaba casi un año sin cantar. Yo estaba seguro que ya se había acabado, que mi historia como cantante católico había llegado a su fin. Claro, es muy larga de contar esa historia, pero en ese momento estaba. Y de repente me invitan a este congreso sin que ya llevaba un año sin cantar. Y voy a este congreso, nace este canto en la Eucaristía, en la misa, y de repente este canto me volvió a la misión. Yo hoy día miro ese año como... Bueno, en ese momento fue toda una crisis muy fuerte, pero hoy miro ese año como un año de retiro y silencio que Dios me permitió para lo que se venía. Porque con Jesús está vivo vino toda una oleada de misión y de proyectos que hasta el día de hoy no para. Jesús está vivo para mí, también ha significado como un antes y un después en mi apostolado. Fue como tu cuaresma, ese canto, tu momento de preparación para la misión que te esperaba. Sí, y definitivamente. Y lo lindo, hablando de la humildad, es que nadie buscaba a Marco López. Todo el mundo buscaba al que cantaba Jesús está vivo. Y entonces de repente con Jesús está vivo la agenda se volvió a activar, volvió a misionar, volvió a salir, pero es porque todo el mundo andaba buscando al que cantaba Jesús está vivo. Hasta el día de hoy creo que hay mucha gente que ni tiene idea quién soy yo, y está bien, porque como bien decíamos, la gloria es para Dios, no para el burro que lo carga, pero me parece bien, porque finalmente el canto tiene una realidad poderosa, ¿no? Es el querigma de la iglesia, está ahí contenida en esa canción, esencial, ¿no? De Cristo que está vivo. Sí. Pues sí, es la verdad más importante que define nuestra fe católica, y pues qué bueno, que yo le agradezco a Dios. O sea, yo soy muy agradecido con Dios que se me haya confiado ese canto, porque ese canto me ha abierto muchas puertas, pero además ese canto me ha llevado a conocer grandes testimonios de gente que ha tenido un encontronazo a través de esta declaración que hacemos con ese canto.
Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast. Gracias. Bienvenido, es un honor tenerte aquí en el programa de Fe con Café, el podcast. Yo sé que la gente hubiera querido que cantaras, pero es que mientras está la entrevista vamos a ir poniendo algunos clips de tus cantos para que la gente vaya acompañando esta entrevista breve con algunos clips de tu música. Estamos por salir para la comunidad de Coacotla, en donde en un momento más va a dar un concierto. Procuraremos acompañar también con algunos momentos claves. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta parroquia y por habernos tomado un cafecito. Gracias, Padre. Con fe en el Señor. Que Dios te bendiga. Gracias a todos. Fe con Café, el podcast, es una producción de Dox Evangelización.